Esta es una llamada de prepago de Emilia Carr, reclusa en una institución correccional del Departamento de Florida. En los oscuros entresijos del sistema de justicia penal, existen nombres que infunden miedo incluso a los delincuentes más curtidos. Sus nombres se susurran en voz baja, sus historias, escalofriantes relatos de violencia y depravación. El reino del terror de estas mujeres dejó un rastro de destrucción a su paso. Conozca a las mujeres más peligrosas del corredor de la muerte. Kerry Lynn Dalton. Kerry tiene 48 años. Es madre de 5 hijos, de edades comprendidas entre los 12 y los 21 años. Fue condenada por torturar y asesinar a otra mujer, inyectándole una jeringuilla con ácido de batería. Fue una noche de 1988 que cambiaría para siempre el curso de la vida de Dalton. En su casa se reunió un grupo de personas, entre ellas Melanie, Pika y Cheryl Baker. El consumo de drogas no era infrecuente en este círculo, pero ese día en particular, Dalton estaba sobrio, inconsciente de los horrores que se desencadenarían. Dalton, conocida como la cabecilla, tenía cierto poder sobre el grupo. Era la que mandaba, la que dictaba lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Su influencia sobre los demás era innegable y escuchaban todas sus órdenes. Melanie se me acercó mientras fregábamos los platos. Agarró el cuchillo de cocina y dijo que quería apuñalar a Carrie. Luego me dijo que me iban a matar. Y yo pensé, esta chica está loca. ¿De qué está hablando? Pensé que estaba loca de remate. A la mañana siguiente, cuando regresó a su casa, después de ser dejada por TK y Cheryl, se encontró con una escena de caos. Sus pertenencias estaban esparcidas fuera. El cubo de la basura volcado y una almohada empapada en sangre llamó su atención. Fue una visión que le produjo escalofríos, un signo premonitorio de los horrores que le esperaban. Cuando la amiga de Dalton investigó más a fondo, se hizo evidente el verdadero alcance de la tragedia. Los cables eléctricos, cortados y deshilachados, indicaban la presencia de alguien atado y sujeto. Su lámpara de araña había desaparecido, sustituida por cables desnudos en otra habitación. Y luego, el descubrimiento más escalofriante de todos: un cuchillo manchado de pelo y fragmentos de cráneo, una prueba espantosa que confirmaba sus peores temores. En ese momento, supo sin lugar a dudas que Melanie había tenido un destino espantoso. Las piezas del rompecabezas iban encajando, dibujando un cuadro espeluznante de lo que había ocurrido en su ausencia. Los detalles del asesinato eran escalofriantes, un testimonio de las profundidades de la depravación humana. La fiscalía no perdió tiempo en acusar a 3 individuos en relación con el asesinato de Melanie May: Dalton, el señor Tompkins y la señorita Baker. Mientras que el señor Tompkins se declaró culpable de asesinato en primer grado y la señorita Baker aceptó cooperar con la acusación, Dalton optó por ir a juicio, una decisión que sellaría su destino. El caso contra Dalton se basó enteramente en el testimonio de testigos, y Cheryl Baker subió al estrado para revelar los horribles detalles de aquella fatídica noche. Declaró que Dalton había atado a Melanie a una silla y le había cubierto la cabeza con una sábana. Cheryl también afirmó que Dalton acusó a Melanie de ser una soplona, mostrándole jeringuillas llenas de ácido de batería y ordenándole que se lo inyectara. El jurado, ante la espantosa naturaleza del crimen y la supuesta implicación de Dalton, la declaró culpable de conspiración para cometer asesinato y homicidio. También se determinaron 2 circunstancias especiales: el asesinato cometido al acecho y el asesinato cometido mediante tortura. El veredicto del jurado fue rápido e inflexible, ya que determinó que las acciones de Dalton y la vida que llevaba antes del asesinato merecían el máximo castigo, la pena de muerte. Dalton ha pasado algo más de 5 años en el corredor de la muerte, pero su periplo por el sistema de justicia penal comenzó hace 9 años, cuando ingresó por primera vez en prisión. Durante su estancia en prisión, ha expresado profundos sentimientos de arrepentimiento y remordimiento por sus acciones pasadas. Reconoce su participación en atracos a mano armada y robos con allanamiento de morada, y comprende que dista mucho de ser un ángel inocente arrancado de la sociedad. Dalton se encuentra en una situación desconcertante, ya que se cuestiona la falta de pruebas físicas en su caso. No hay cadáver, ni arma, ni certificado de defunción que demuestren definitivamente su culpabilidad. Sin embargo, a pesar de la ausencia de pruebas concretas, el jurado emite un veredicto de pena de muerte, convencido de la naturaleza irredimible de Dalton y de la horripilante forma en que se cometió el crimen. Durante su estancia en el corredor de la muerte, Dalton ha encontrado consuelo en el apoyo que recibe de personas como la hermana Helen Brown. La hermana Helen es una figura destacada del movimiento contra la pena de muerte.
y su presencia ha sido una fuente de consuelo para Dalton. En un sistema que deshumaniza y vilipendia a los condenados a muerte, el apoyo inquebrantable de la hermana Helen le recuerda que toda vida, culpable o inocente, merece ser tratada con dignidad. La relación de Dalton con su madre también ha desempeñado un papel importante en su vida. Su madre se tatuó una rosa en el pecho, símbolo de amor y recuerdo. Dalton, en homenaje a su madre, tiene tatuada una rosa con las palabras Loving Memory, amoroso recuerdo, debajo. Sin embargo, su relación ha sido tensa debido a los problemas de adicción de su madre. Dalton ha tenido que distanciarse del dolor y el caos que provoca la adicción, dando prioridad a su propio bienestar. Sin embargo, mientras está en la cárcel, Kerry muestra ahora remordimientos por lo que ha hecho. Definitivamente. Arrepentimiento, vergüenza, remordimiento. Claro que he cometido atracos a mano armada, he cometido robos. No soy en absoluto un ángel, pobre, inocente elegido por la sociedad. Mi vida me llevó hasta aquí. Emilia Carr. Emilia Carr nació como Emilia Yera el 4 de agosto de 1984 y creció en un entorno tumultuoso. Desde muy pequeña se enfrentó a retos inimaginables que marcarían su futuro. Siendo la segunda de 3 hermanas, la vida de Emilia dio un giro oscuro cuando a los 15 años denunció abusos por parte de su padre, pero más tarde se retractó, lo que la dejó atrapada en un círculo de miedo y silencio. El padre de Emilia fue condenado por intentar asesinar a su familia, entre ellos Emilia, su madre y una de sus hermanas. Este suceso traumático agravó aún más la complejidad de la vida de Emilia. Las cicatrices de su pasado la perseguían y luchaba por encontrar estabilidad y seguridad. A pesar de estas dificultades, Emilia consiguió entablar relaciones y formar su propia familia. Sin embargo, su viaje dio un giro siniestro cuando se vio envuelta en un triángulo amoroso que acabaría desembocando en un espeluznante y brutal asesinato. En el triángulo amoroso estaban implicados Emilia, su novio Joshua Fulgham y Heather Strong, la exmujer de Joshua. La relación de Emilia con Joshua era intensa y volátil. Habían roto y vuelto a estar juntos, y su relación estaba marcada por el maltrato emocional y físico. Heather Strong, por su parte, era una mujer vibrante y cariñosa que había soportado años de abusos por parte de Joshua durante su matrimonio. A medida que el triángulo amoroso se desarrollaba, las tensiones aumentaban y la implicación de Emilia se profundizaba. Se encontraba dividida entre su lealtad a Joshua y su creciente resentimiento hacia Heather. La situación llegó a un punto crítico cuando Joshua y Emilia urdieron un plan para atraer a Heather a un remolque de almacenamiento, donde se vengarían. En marzo de 2009, la oficina del sheriff del condado de Marion recibió la denuncia de la repentina desaparición de una mujer y madre de 2 niños pequeños. No fue hasta el 19 de marzo de 2009 que sus restos fueron descubiertos en una tumba poco profunda cerca de un remolque de almacenamiento en Boardman, Florida. Los detalles de su asesinato fueron escalofriantes. Emilia Carr había engañado a Heather para que entrara en el remolque de almacenamiento situado detrás de la casa de María, la madre de Carr. Allí, colocó una bolsa de plástico sobre la cabeza de Heather, intentando romperle el cuello en un intento desesperado de acabar con su vida de forma rápida e indolora. Al no conseguirlo, ató a Heather con cinta adhesiva a una silla de ordenador, donde finalmente sucumbió a la asfixia. Emilia Carr fue detenida el 24 de marzo de 2009, después de que sus frecuentes y sospechosas declaraciones a las autoridades hicieran saltar las alarmas. Las grabaciones de audio encubiertas la captaron discutiendo los horripilantes detalles del crimen con la hermana de Joshua, lo que consolidó aún más su implicación. Emilia, que estaba embarazada de 7 meses del hijo de Joshua en el momento de su detención, dio a luz mientras se encontraba detenida en la cárcel del condado de Marion. Su familia obtuvo la custodia de sus 3 hijos mayores, mientras que la hija que tuvo con Joshua fue adoptada posteriormente. Los juicios de Emilia Carr y Joshua Fulgham fueron muy publicitados, ya que la comunidad buscaba respuestas y un final. La defensa de Emilia alegó que había sido obligada a actuar y que su pasado traumático había influido en su comportamiento. Sin embargo, el jurado no tuvo en cuenta los argumentos de la defensa y declaró a Emilia culpable de asesinato en primer grado y secuestro. Durante la fase penal del juicio, la familia de Emilia testificó en su favor, revelando las profundas cicatrices dejadas por su educación abusiva. A pesar de sus peticiones de clemencia, el jurado votó 7-5 a favor de la pena de muerte para Emilia Carr. El 22 de febrero de 2011 fue condenada formalmente a muerte mediante inyección letal.
Tras horas de deliberaciones, el jurado llegó a su veredicto. Emilia Carr fue declarada culpable de asesinato en primer grado y secuestro, mientras que Joshua Fulgham se enfrentaba a los mismos cargos. La sala se llenó de tensión mientras se leían en voz alta las decisiones del jurado. Durante la fase penal del juicio, la familia de Emilia pidió clemencia, subrayando el impacto de su problemático pasado en sus actos. Describieron a una mujer profundamente marcada por abusos y traumas. Sin embargo, la decisión del jurado fue clara. Emilia Carr fue condenada a muerte por inyección letal, mientras que Joshua Fulgham recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas. Sin embargo, tras un proceso de apelación, se le impuso cadena perpetua. Shauna Ford. Shauna era peluquera en una pequeña ciudad de Washington. Tenía una vida normal, pero algo cambió en ella. Se obsesionó con las cuestiones fronterizas y la idea de proteger nuestro país. La fascinación de Shauna Ford por las cuestiones fronterizas la llevó a Arizona, donde trató de unirse a las filas de los grupos Minutemen y las milicias fronterizas. Fue allí donde conocería a personas de ideas afines que compartían sus puntos de vista extremos. Con su persuasivo encanto, Shauna reclutó a personas dispuestas a tomar medidas extremas para proteger lo que creían que era su país. Entre ellos estaban Jason Eugene Bush y Albert Robert Gaxiola, que se convertirían en actores clave de los acontecimientos que se desarrollaron. El grupo de Shauna Ford, Minutemen American Defense, creía que eran la última línea de defensa contra la inmigración ilegal y los cárteles de la droga. Pero a medida que sus creencias se radicalizaban, también lo hacían sus acciones. El objetivo inicial del grupo de vigilar la frontera pronto se convirtió en un deseo de justicia por mano propia. La obsesión de Shauna Ford por proteger la frontera dio un oscuro giro cuando empezó a creer que la familia Flores, que vivía en Arivaca, Arizona, estaba implicada en el tráfico de drogas. Esta creencia pondría en marcha una serie de acontecimientos que desembocarían en un horrible allanamiento de morada. Sabían que allí vivía una familia y sabían exactamente lo que iban a hacer. Su verdadera misión era eliminar a la familia. Las habladurías que rodeaban a la familia Flores sugerían que Raúl Flores, hijo, el padre, estaba implicado en el tráfico de drogas y tenía una importante cantidad de dinero escondida en la propiedad. Pero la verdad distaba mucho de los rumores. Raúl Flores Jr. era un hombre trabajador que crió a sus hijas en aquella casa. No guardaba allí drogas ni dinero. Era un lugar donde celebraban cenas familiares y creaban recuerdos. Sin que la familia Flores lo supiera, sus vidas estaban a punto de ser destrozadas por la oscuridad que Shauna Ford y sus cómplices llevaban dentro. El escenario estaba preparado para un brutal allanamiento de morada que dejaría una huella imborrable en la comunidad. Aquel fatídico día, las vidas de Raúl Flores Jr. y su hija pequeña, Brisenia, serían brutalmente arrebatadas en un allanamiento de morada orquestado por Shauna Ford y sus cómplices. Shauna Ford y sus cómplices entraron en la casa de los Flores, haciéndose pasar por agentes que buscaban a unos fugitivos. La familia no sabía que sus vidas corrían grave peligro. Los intrusos esperaban encontrar drogas y dinero que creían que Raúl Flores Jr. había escondido en la propiedad, pero no encontraron nada y sus verdaderas intenciones quedaron claras. Cuando se dieron cuenta de que no había drogas ni dinero, se llevaron joyas baratas, pero eso no les bastaba. Estaban allí para eliminar a toda la familia. En un horrible acto de violencia, los cómplices de Shauna Ford abrieron fuego contra Raúl Flores Jr. y su hija, Brisenia, y los mataron al instante. Mientras sonaban los disparos, Gina González, esposa y madre, luchó por su vida. Le dispararon 3 veces, pero consiguió sobrevivir fingiendo estar muerta. Cuando pensó que se habían ido, Gina González llamó al 911 y se armó con la pistola de su marido. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Los intrusos volvieron a la casa sin saber que Gina González seguía viva. Durante ese tiempo, ella intercambió disparos con los asaltantes, hiriendo a uno de ellos. La investigación sobre el allanamiento de morada condujo a las fuerzas del orden hasta Shauna Ford, Jason Eugene Bush y Albert Robert Gaxiola. La verdad sobre sus motivos y el alcance de su implicación se revelarían en un tribunal. El juicio que se celebró a continuación reveló los escalofriantes detalles del papel de Shauna Ford como autora intelectual del crimen. Gina González testificó valientemente, relatando los horripilantes momentos en que su marido y su hija fueron asesinados. Las pruebas presentadas durante el juicio fueron abrumadoras. La participación de Shauna Ford en la planificación y ejecución del allanamiento de morada era innegable. El jurado no tuvo más remedio que hacerla responsable de sus actos. Al final, Shauna Ford, Jason Eugene Bush y Albert Robert Gaxiola
fueron declarados culpables de los asesinatos. Forde y Bush fueron condenados a muerte, mientras que Gaxiola recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Lisa Montgomery. Lisa Montgomery, nacida el 27 de febrero de 1968 en Melbourne, Kansas, tuvo una infancia problemática marcada por una historia de abusos y abandono. Durante su infancia, sufrió dificultades inimaginables que la convirtieron en la persona que llegaría a ser. El 16 de diciembre de 2004, Lisa Montgomery cometió un crimen que conmocionó a todo el país. Aquel fatídico día, viajó desde su ciudad natal a Skidmore, Missouri, con un siniestro plan en mente. Su objetivo era Bobby Jo Stinnett, una joven embarazada a la que Lisa había conocido en Internet a través de un foro de cría de perros. Con la excusa de comprar un cachorro, Lisa accedió a la casa de Bobby Jo. Una vez dentro, lanzó un ataque brutal y calculado contra la desprevenida víctima. Dominada por la determinación de Lisa, Bobby Jo fue incapaz de defenderse de la embestida. Lisa, impulsada por un retorcido deseo de poseer un hijo propio, procedió a arrancar el feto del vientre de Bobby Jo. El crimen se descubrió cuando la madre de Bobby Jo, que se había preocupado tras no tener noticias de su hija, fue a su casa e hizo el horrible descubrimiento. Inmediatamente se alertó a las autoridades y se inició una persecución de Lisa Montgomery por todo el país. La brutalidad y la premeditación de las acciones de Lisa eran incomprensibles. El hecho de que hubiera planeado y ejecutado meticulosamente un acto tan atroz dejó a la comunidad y al país en estado de shock. A medida que se desarrollaba la investigación, las pruebas contra Lisa Montgomery fueron abrumadoras. Los expertos forenses reconstruyeron la escalofriante secuencia de los hechos y se presentaron testigos para declarar contra ella. La fiscalía construyó un caso sólido que no dejaba lugar a dudas sobre la culpabilidad de Lisa. En 2007, Lisa Montgomery fue juzgada por sus crímenes. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando la acusación presentó las pruebas, pintando un cuadro vívido del espantoso asesinato. La defensa, por su parte, trató de presentar a Lisa como víctima de su propio pasado traumático, abogando por la indulgencia. Tras un largo juicio, el jurado emitió su veredicto: culpable. Lisa Montgomery fue declarada culpable de secuestro con resultado de muerte, y el jurado recomendó la pena de muerte. El juez, de acuerdo con la decisión del jurado, condenó a Lisa a ser ejecutada. Inmediatamente después de la sentencia, el equipo de defensa de Lisa presentó un recurso, argumentando que debían tenerse en cuenta su pasado traumático y sus problemas de salud mental. Alegaron que Lisa padecía una enfermedad mental grave, incluido un trastorno de identidad disociativo, que le impedía comprender las consecuencias de sus actos. El proceso de apelación puso el caso en conocimiento de expertos en salud mental, que realizaron evaluaciones para determinar el estado mental de Lisa. Sus conclusiones se presentaron ante el tribunal, y algunos expertos argumentaron que su enfermedad mental debía considerarse un factor atenuante, mientras que otros sostenían que no la eximía de responsabilidad por sus delitos. A medida que avanzaba el proceso de apelación, el caso atrajo la atención de los medios de comunicación, suscitando un debate nacional sobre la pena de muerte y la salud mental. Los defensores de Lisa argumentaron que ejecutar a alguien con una enfermedad mental grave sería inhumano y contrario a los principios de la justicia. Pedían que se conmutara su pena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el otro lado del debate, los partidarios de la pena de muerte subrayaron el carácter atroz del crimen de Lisa y la necesidad de que se hiciera justicia. Sostenían que su enfermedad mental no debía eclipsar el hecho de que había cometido un asesinato brutal y violado el carácter sagrado de la vida. Las batallas legales alcanzaron los niveles más altos del sistema judicial y el caso llegó al Tribunal Supremo. En una decisión histórica, el Tribunal Supremo dictaminó que se podía proceder a la ejecución de Lisa, a pesar de los argumentos relativos a su salud mental. La decisión fue recibida tanto con apoyo como con indignación, alimentando aún más la controversia en torno al caso. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, surgieron protestas y peticiones de clemencia y reconsideración de la condena de Lisa. Grupos de defensa de los derechos humanos, organizaciones de salud mental e incluso algunas personalidades se unieron al coro de voces que se oponían a su ejecución. Alegaban que la pena de muerte era una forma de castigo cruel y anticuada y que la enfermedad mental de Lisa debería haberse tenido más en cuenta. A pesar de la creciente presión, no se modificó la fecha de ejecución. El 13 de enero de 2021, Lisa Montgomery fue ejecutada mediante inyección letal
en el Complejo Correccional Federal de Terre Haute, Indiana. Era la primera vez en casi 7 décadas que el gobierno federal ejecutaba a una reclusa. Tiffany Cole. Tiffany Ann Cole no era una desconocida para la familia Sumner. Su familia había sido vecina de Carol y Reggie Sumner, una cariñosa pareja de unos 60 años, en Carolina del Sur. Los Sumner eran conocidos por su amabilidad y generosidad, siempre dispuestos a echar una mano a los necesitados. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente para ellos. En marzo de 2005, decidieron trasladarse a Jacksonville, Florida, en busca de un nuevo comienzo en sus años de jubilación. No sabían que ese traslado les llevaría a encontrarse de nuevo con Tiffany Cole. Tiffany tenía su propio pasado problemático, marcado por una historia de relaciones abusivas y una batalla contra la adicción a las drogas. En esa época conoció a Michael James Jackson, que se convertiría en su novio y compañero sentimental. La relación entre Tiffany y Michael comenzó en circunstancias poco habituales. Michael había robado en la habitación de hotel de Tiffany, pero en lugar de buscar venganza, formaron un vínculo improbable. Juntos, se embarcaron en un peligroso viaje alimentado por su deseo común de dinero fácil. En junio de 2005, Tiffany y Michael se dirigieron a Jacksonville para completar el papeleo de un coche que Tiffany había comprado a los Sumner. Durante su visita, se alojaron en casa de los Sumner, huéspedes aparentemente inofensivos a ojos de Carol y Reggie. Poco sabían los Sumner que, a puerta cerrada, Michael estaba tramando un siniestro plan. Vio la oportunidad de atracar a la pareja y robarles el dinero, un plan que pronto se convertiría en algo mucho más siniestro. Los Sumner, inconscientes del peligro que acechaba en su propia casa, les hablaron de sus recientes ganancias financieras con Tiffany y Michael. Esta información se convirtió en el catalizador de los trágicos acontecimientos que se desarrollarían en los días siguientes. A principios de julio de 2005, Tiffany, Michael y otros 2 hombres, Alan Wade y Bruce Nixon, llegaron a casa de los Sumner. Wade y Nixon, actuando como cómplices, se acercaron a la puerta y pidieron usar el teléfono. Era una petición aparentemente inocente que sellaría el destino de los Sumner. Una vez dentro, se revelaron las verdaderas intenciones de Wade y Nixon. Wade llevaba cinta adhesiva y Nixon una pistola de juguete. Los Sumner fueron rápidamente dominados y sus vidas cambiaron para siempre en un instante. Atados, amordazados y con los ojos vendados con cinta adhesiva, los Sumner se convirtieron en prisioneros en su propia casa. Wade y Nixon saquearon la residencia en busca de documentos financieros personales que les permitieran acceder a las cuentas bancarias de la pareja. Desesperados por encontrar la información de los cajeros automáticos, Wade y Nixon pidieron ayuda a Michael. Pero a pesar de sus esfuerzos, seguían buscando los PIN necesarios para acceder a los fondos de los Sumner. Con los Sumner todavía atados y amordazados, Wade y Nixon tomaron una decisión escalofriante. Encerraron a la pareja en el maletero de su propio Lincoln Town Car, dejándolos indefensos y aterrorizados. Tiffany y Michael les siguieron en un Mazda, conducido por la propia Tiffany. El grupo emprendió un angustioso viaje a través de las fronteras estatales, en dirección a una remota zona de Georgia, donde les esperaba una tumba cavada previamente. Al llegar a Georgia, se revelaron las verdaderas intenciones del grupo. Wade y Nixon condujeron el Lincoln hasta el bosque, dejando a Tiffany con el Mazda. El escenario estaba preparado para un horrible acto de brutalidad. El Lincoln retrocedió hasta la tumba y una momentánea inquietud llenó el aire. El grupo vaciló, inseguro de quién llevaría a cabo el espantoso acto final. Cuando abrieron el baúl, les esperaba un descubrimiento espeluznante. Los Sumner, aún vivos y con una movilidad moderada, se aferraron unos a otros en un intento desesperado de encontrar consuelo en sus últimos momentos. Pero sus súplicas de clemencia cayeron en saco roto. Michael, impulsado por una naturaleza fría e insensible, ordenó a Nixon que atara a los Summers una vez más, sustituyendo la cinta adhesiva que se había aflojado. Con los Sumner indefensos y aterrorizados, Nixon se reunió con Tiffany al borde de la carretera, dejando a Michael y Wade solos con las víctimas en la tumba. Los detalles exactos de lo que ocurrió a continuación permanecen envueltos en la oscuridad. Pero la inimaginable verdad es que los Sumner fueron colocados juntos en la tumba mientras aún estaban vivos. El peso de la tierra se acumuló a su alrededor, sellando su destino en una muerte lenta y tortuosa. El grupo, ahora en posesión de los números PIN de las cuentas bancarias de los Sumner, se alejó en el Lincoln, dejando tras de sí un rastro de devastación. Tiffany, por su parte, empeñó las joyas robadas y otros objetos de la casa de los Sumner.
beneficiándose aún más de sus atroces actos. Pero sus acciones no pasaron desapercibidas. Surgieron sospechas y la policía inició una investigación implacable. La verdad empezó a desvelarse, lo que condujo a la detención de Tiffany Cole, Michael Jackson, Alan Wade y Bruce Nixon. En octubre de 2007, Tiffany se enfrentó a un juicio de una semana que terminó con un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. El jurado no perdió tiempo en pronunciarse, y las pruebas presentadas, incluidas fotos de Tiffany y sus coacusados celebrando con champán y las manos llenas de dinero, pintaron un cuadro escalofriante de su falta de remordimiento. 5 meses después, un juez dictó 2 condenas a muerte por los asesinatos y a cadena perpetua por los secuestros. Tiffany Cole esperaba su destino final en el anexo del Correctional de Lowell, una de las 3 mujeres condenadas a muerte en Florida. Rosie Alfaro. Rosie Alfaro nació como María del Rocio Alfaro el 12 de octubre de 1971 en Anaheim, California. Su infancia distó mucho de ser idílica, ya que creció en un entorno problemático. A la temprana edad de 13 años, Rosie cayó en las garras de la drogadicción, un camino que la llevaría por una senda oscura y peligrosa. Cuando cumplió 14 años, Rosie se dedicaba a la prostitución, en un intento desesperado por mantener su adicción a las drogas. Las calles se convirtieron en su hogar, y se vio obligada a navegar por los bajos fondos de la sociedad a una edad en la que la mayoría de los niños aún son inocentes y despreocupados. Con solo 15 años, Rosie se vio abocada al papel de madre soltera. Con 4 hijos a su cargo, se enfrentó a los enormes retos de la paternidad a una edad en la que la mayoría de los adolescentes aún se están descubriendo a sí mismos. El peso de la responsabilidad y las luchas de su tumultuosa vida empezaron a pasarle factura. Pero fue a los 18 años cuando la vida de Rosie dio un giro siniestro. Fue entonces cuando cometió un crimen tan atroz que le valdría la notoria distinción de ser la primera mujer del condado de Orange, California, condenada a muerte. El 15 de junio de 1990, Autumn Wallace, de 9 años, se quedó sola en casa, esperando ansiosamente a que su hermana mayor y su madre regresaran del trabajo. Rosie Alfaro, que conocía bien a la familia Wallace, vio la oportunidad de satisfacer su insaciable adicción a las drogas. Creyendo que la casa estaba vacía, Rosie ideó un plan para robar objetos de la casa de los Wallace y venderlos por dinero de la droga. Al acercarse a la puerta, Rosie se hizo pasar por una amiga de la hermana de Autumn y consiguió entrar en la casa. Una vez dentro, pidió usar el baño. Armada con un cuchillo que había cogido de la cocina, Rosie condujo a la desprevenida niña al cuarto de baño, donde desencadenó un ataque brutal y despiadado. Autumn Wallace, apenas una niña, fue apuñalada 50 veces. Su vida se extinguió en un acto de violencia sin sentido. El móvil del asesinato de Rosie era tan perturbador como el propio acto. Pretendía robar objetos de la casa de los Wallace, con la esperanza de venderlos por dinero de la droga. Los bienes robados, valorados en apenas $240, resultaron ser una suma insignificante comparada con la devastación y la pérdida que causaron. Las secuelas del crimen estuvieron marcadas por los intentos de Rosie de eludir la justicia. Durante una entrevista grabada por la policía, confesó el crimen y afirmó que estaba bajo los efectos de la heroína y la cocaína en el momento del asesinato. Sin embargo, esta afirmación nunca se probó, ya que no fue detenida ni sometida a la prueba de drogas en el plazo requerido. A medida que se desarrollaba la investigación, la historia de Rosie empezó a cambiar. Alegó que un hombre no identificado la había obligado a cometer el atroz acto, pero se negó a dar detalles o a identificar al hombre. Sus cambiantes relatos no hicieron sino aumentar la complejidad del caso, dejando a los investigadores y a la comunidad desconcertados y perturbados. A pesar de los intentos de Rosie por eludir su responsabilidad, las pruebas de la escena del crimen la señalaban directamente. Sus huellas dactilares y una huella de zapato manchada de sangre la situaban en la escena del crimen, dejando pocas dudas sobre su implicación. El juicio que siguió fue un acontecimiento muy publicitado, que captó la atención de todo el país. Rosie Alfaro fue juzgada y condenada por asesinato en primer grado, con circunstancias especiales. Durante la fase penal del juicio, el jurado se mostró 10-2 en contra de la pena de muerte, por lo que se anuló el juicio. Sin embargo, un segundo jurado emitió más tarde un veredicto de muerte, sellando el destino de Rosie. Su condena no tuvo precedentes. A la temprana edad de 20 años, Rosie se convirtió en la primera mujer del condado de Orange, California, condenada a muerte. La gravedad de su delito y la brutalidad de sus actos no dejaron otra opción al tribunal que imponerle el castigo más severo posible.
Cynthia Kaufman. Cynthia Lynn Kaufman nació el 19 de enero de 1962 en la ciudad de San Luis, Missouri. Desde muy pequeña se enfrentó a las duras realidades de la vida, ya que su padre abandonó a la familia, dejando a su madre sola para criar a Cynthia y a sus hermanos. Criada por una madre soltera, la infancia de Cynthia estuvo marcada por la inestabilidad y la agitación. En un acto desesperado, su madre intentó incluso entregar a Cynthia y a sus hermanos. A los 18 años, tomó una fatídica decisión y se casó, con la esperanza de crear una nueva vida para sí misma. Sin embargo, esta unión duró poco, y Cynthia se encontró de nuevo a la deriva en un mundo lleno de incertidumbre. En busca de un nuevo comienzo, Cynthia decidió dejar atrás su turbulento pasado y se mudó a Arizona con una amiga íntima. Poco podía imaginar que esta decisión la llevaría por un camino que jamás habría imaginado. Fue en Arizona donde el camino de Cynthia se cruzó con el de James Marlowe, un hombre recién salido de la cárcel. Su encuentro supondría un punto de inflexión en la vida de ambos, ya que rápidamente crearon un vínculo alimentado por su afición común a la metanfetamina. A medida que su adicción se acentuaba, Cynthia y James empezaron a participar en una serie de delitos violentos. Su asociación se convirtió en el catalizador de un reino de terror que se apoderaría del país. Los delitos cometidos por Cynthia y James conmocionaron a las comunidades en las que actuaron. Su depravación parecía no tener límites. Cuando finalmente detuvieron a Cynthia, sus abogados defensores alegaron que padecía el síndrome de la mujer maltratada y que era víctima de la manipulación y los abusos de James Marlowe. Pintaron el cuadro de una mujer atrapada en un ciclo de violencia, incapaz de escapar. El escenario estaba preparado para un juicio que cautivaría a la nación y cimentaría para siempre el nombre de Cynthia Kaufman en los anales de la historia criminal. A medida que se desarrollaba el juicio, las pruebas contra Cynthia y James eran abrumadoras. El jurado tuvo la abrumadora tarea de decidir su destino, sopesando los horribles actos que cometieron frente a las acusaciones de abuso y manipulación. Se emitió el veredicto, y Cynthia Kaufman se convirtió en la primera mujer de California condenada a muerte desde su reinstauración en 1977. Esposada y conducida fuera de la sala, el destino de Cynthia Kaufman estaba sellado. Pasaría el resto de sus días en el corredor de la muerte, esperando el castigo definitivo. Hoy, Cynthia Kaufman reside en el Centro de Mujeres de California Central, un lugar donde se recluye a las criminales más peligrosas. Su nombre ha quedado grabado en la historia como una de las mujeres más conocidas y temidas que han pasado por los pasillos del sistema de justicia penal. Aquí termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Para ver más vídeos como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.